Hola chicos y chicas y bienvenidos a este canal, a un primer video relacionado un poco al área de la bioquímica con un primer tema que traemos que viene a ser la célula como origen de la bioquímica, entendiendo los principios necesarios para comprender los procesos químicos y fisiológicos que existen en el cuerpo humano. Tenemos varios subtemas, en este caso, de una forma más general, lo que es la vida y los hechos históricos que marcaron o que permitieron entender los principios que actualmente conocemos en esta área. Y el resultado de la misma que fue la teoría celular. Una vez que comprendemos la célula, entenderemos cuáles vienen a ser las estructuras que conforman la misma. Y por último, ya entender los principios que rigen a ella, entre ellos las biomoléculas que conforman parte de estas estructuras y también forman parte de los diferentes procesos químicos que realizan en ellas. Y por último, el entendimiento de la bioquímica y el estudio de ella y la importancia que tiene esta en nuestra práctica médica. Ahora, entendamos un poco de manera general lo que es la bioquímica y para ello hay que entender un poco qué es la vida o cómo se define ella. Según el diccionario de la Real Academia Española, se define como la fuerza o actividad esencial mediante la que obra el ser que la posee. Esto permite diferenciarlo de algo vivo o de algo inerte. El estudio de los seres vivos es un poco complejo por el mismo hecho que no se puede estudiar algo macro debido a las diversas funciones que se cumplen dentro de este ser. Entonces, para ello resulta indispensable realizarlo en pequeñas unidades de información. Esto permite entender que entre cosas más pequeñas que permitamos identificar una función más específica, podemos entender las diversas funciones que existen en ese conjunto de cosas pequeñas, de caso a nivel celular. Los cambios químicos que suceden en cada organismo son estudiados por esta área, y esto permite constituir lo que es la base de la vida y el entendimiento de la misma. Ahora, para comprender estos principios es necesario regresar un poco en el tiempo y comprender cuáles fueron estos sucesos que permitieron crear estos principios. Entonces, primero hay que entender que el descubrimiento del microscopio fue el punto de partida de todos los conceptos, teorías que actualmente existen relacionadas a la biología y bioquímica. Esto surgió a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, cuando Hans y Zacharias Jensen fabricaron un primer microscopio, el cual era muy rudimentario y aún no se podían observar estructuras o identificar o diferenciar estructuras celulares, e incluso menos verlas, cuáles vienen a ser estas estructuras que conformaban estas células. Pero no fue hasta años posteriores que Robert Hooke empleó ya un nuevo microscopio con una mejora en los lentes que permitió ya identificar la célula, misma que aún no la había identificado al momento de observarlo, sino que en un estudio de una lámina de corcho, tengámoslo como un tejido vegetal, descubrió que existían pequeñas cavidades poliédricas que conformaban esta estructura o que rellenaban toda esta lámina. Fue hasta 1665 que en la publicación de uno de sus libros ya identificó estas figuras o elementos que veía como células. Ya a finales de este siglo, siglo XVI, Anton van Leeuwenhoek ya a partir de este descubrimiento le dio la idea de observar más cosas, células o elementos que él pudiera más o menos observar en el medio, y aquí ya pudo identificar ciertas bacterias, protozoarios, incluso ya viene a ser uno de los primeros descubrimientos ya de células vivas, que viene a ser el espermatozoides. En el siguiente siglo ya se descubrió un poco, se avanzó con las funciones que cumplía ya esta célula, y fue Xavier Bichat quien pudo identificar que estas células o el conjunto de estas células podía conformar lo que viene a ser el tejido, un hecho muy importante y que permitió ya identificar las funciones como grupo de células dentro de los diferentes componentes biológicos. En siglo ya, bueno, en los años de 1800, Schwann y Jacob ya formularon, ya comenzaron a formular lo que vienen a ser las primeras teorías que existían a nivel de las células, mismas que ya se podían observar o deducir en los descubrimientos anteriores, pero ya se identificó, incluso ya se patentó una de estas teorías, en cual de que todos los seres vivos ya estaban formados por células y secreciones de las mismas. A pesar de este descubrimiento, aún se creía un poco en que la vida se creaba de forma espontánea. Y fue que Louis Pasteur en uno de sus experimentos demostró que esto no era así.
Mismo hecho de que dentro de la célula o dentro de la formación de la vida existían ciertos tipos de teorías o hechos que se regían mediante eso. Ahora, según todos estos descubrimientos, ya podemos entender un poco sobre la teoría celular, un poco sus funciones o cuáles vienen a ser las principales mm, normas que cumple una célula. Entonces, para ello se entiende que las células producen toda la materia viva mediante su estructura que vamos a comprender ya mismo. Las células provienen de otras células, esto ya lo podemos entender de que existen material genético y procesos de división celular que permiten que una célula produzca otra célula, mediante diversos procesos que también se pueden conocer en el área de genética. El material genético requerido para el mantenimiento de las células existentes y para la generación de nuevas células pasa de una generación a otra. Ahora, si sabemos que una célula puede originar otra nueva célula, también se reconoce que dentro de esta producción también se pasa un gen o existe un mantenimiento de características genéticas que pasa a través de cada generación celular. Y por último, la parte más importante dentro de la bioquímica, que es lo que vamos a comprender en toda esta área, viene a ser las reacciones químicas de un organismo. En este caso, el metabolismo se realiza en las células. Entonces, si sabemos esto, hay que entender cuál es la estructura de esta célula para comprender cuáles vienen a ser los mecanismos, en este caso, cuál viene a ser el metabolismo que existe en ellas. Ahora, la estructura celular, la identificación de esta misma se pudo dar gracias al avance de lo que fue el microscopio. Entonces ya en un microscopio más avanzado podemos identificar cuáles vienen a ser las estructuras que conforman este elemento microscópico en sí. Y como podemos observar son varios. Desde la parte más externa a la interna podemos encontrar la membrana plasmática, la cual está conformada por fosfolípidos, en su gran mayoría y en poca proporción vienen a ser las proteínas, cumpliendo la función de transporte, que es una de las cosas elementales para la nutrición de la célula, ya que puede transportar elementos de la parte externa a la parte interna de la célula o viceversa. Además, cumple la función de señalización, es decir, controla un poco cuáles son los elementos que deben ingresar o que deben salir. Además de los transportes de iones, que es muy elemental y lo vamos a estudiar un poco después, la importancia de estos elementos dentro de lo que viene a ser las células. Ahora, la parte interna, conocida como citoplasma, es todos los elementos que se encuentran dentro. La cual van a estar divididas en dos partes, como partes más sólidas o partes más acuosas. En este caso viene a ser el citosol, que es como, supongamos, algo acuoso tipo gel, donde se van a encontrar nutrientes que no son solubles, son o en algunos casos liposolubles, en cual van a contener ciertos tipos de elementos. Dentro de ahí vamos a tener enzimas, iones y otras sustancias que van a ser liberadas al exterior de la célula. Y uno de los elementos que también más se encuentran en la parte interna, que viene a ser el núcleo, parte importante, que es donde se va a encontrar el código genético o toda la cadena de ADN, misma que va a servir para una replicación celular o que también permite la formación o toda la estructura de la formación de lo que vienen a ser las proteínas. Ahora, dentro de este citoplasma, fuera del núcleo, vamos a encontrar ciertos elementos, dentro de los más cercanos que igual se encuentran en todas las células, que viene a ser el retículo endoplasmático. Este retículo endoplasmático viene a ser un conjunto de cisternas donde van a existir ciertos procesos que van a estar relacionados a este núcleo. Recordemos que el núcleo cumple la función de producir estas proteínas, bueno, en este caso viene a ser procesos de replicación y de formación de cadenas ARN, mismas que van a viajar fuera del núcleo. Aquí vamos a encontrar un primer parte del retículo endoplasmático, que viene a ser el retículo endoplasmático rugoso, que es donde vamos a encontrar los ribosomas. Conozcamos estos puntos rojos, y pongámoslos así de manera circular, vienen a ser los ribosomas. Estos ribosomas están formados por proteínas y moléculas de ARN. Estas moléculas de ARN, junto con ciertos tipos de enzimas, van a permitir lo que viene a ser la síntesis de proteínas.
función importante dentro del metabolismo de estas sustancias, que posteriormente vamos a verlo un poco más específico. Más afuera encontramos ya lo que es el retículo endoplasmático liso, a la cual, al no tener ya estos ribosomas, no van a cumplir con la función de síntesis en este caso de proteínas, sino que, a diferencia de esto, estas van a cumplir con la función de biosíntesis de lípidos, las cuales van a tener diferentes destinos, la cual en su mayoría van a ir hacia la parte externa, la parte de la membrana. De aquí tenemos el aparato de Golgi, que son otros tipos de cisternas, supongamos así, viene a ser como una maquinaria de transporte de las proteínas que van a resultar de este retículo endoplasmático. Específicamente vienen a ser de los ribosomas. Estos van a ser, proteínas van a ser encapsuladas, marcadas por enzimas, y van a tener diferentes destinos. La principal es que estas proteínas van a eliminarse de las células y van a irse a la parte externa. Otras proteínas van a ser guardadas por los lisosomas, mismas que van a ser degradadas y otra vez convertidas en los monómeros correspondientes de estas sustancias, o incluso pueden llegar a ser almacenadas. Y aquí encontramos el siguiente elemento, los lisosomas. Lisosomas vienen a ser ciertos tipos de bolsitas, pongámoslas así, que van a permitir degradar sustancias que han sido creadas por las células, o que incluso han sido ingeridas o entradas en los canales de la membrana plasmática. Estas sustancias se van a degradar a las partes de los monómeros y van a ser utilizadas por los diferentes componentes de la célula. Los peroxisomas, que son otros elementos importantes, ya que estos van a permitir eliminar lo que es el peróxido de hidrógeno, que resulta de algunas funciones químicas que existen en la célula y que pueden incluso dañar o destruir una célula en total, por el mismo hecho que son sustancias que afectan cada uno de estos metabolismos. Por último, las mitocondrias, un elemento muy importante, ya que, bueno, dentro de sus funciones principales se lo considera que es el productor de energía, misma energía que va a ser utilizada por el tejido que conforma todo este conjunto de células, y va a permitir que el mantenimiento o la función vital que va a cumplir esta célula. Si nos dimos cuenta, cada una de estas estructuras cumplían una función en específico, misma que mantenía la vida dentro de la célula. Pero también existían elementos que conformaban parte de estas estructuras o que también cumplían una función. En este caso vienen a ser las biomoléculas, mismas que van a ser estudiadas en todos los procesos químicos y fisiológicos. Estas se van a dividir en dos grupos, en las cuales difieren por el mismo hecho de si la célula es capaz de sintetizarla o no. En este caso, las orgánicas no son capaces de sintetizar la propia célula, sino que se obtienen de un medio exterior, o en este caso de la parte extracelular, y que van a ser transportadas a través de los canales de las membranas plasmáticas. En este caso vamos a encontrar lo que es el agua y las sales minerales, dos elementos que a simple vista son muy simples, son elementos muy simples, pero que cumplen una función elemental dentro de la vida de la célula. Este tema lo vamos a ver en un siguiente video. Mientras tanto, continuamos con el siguiente grupo, que vienen a ser las biomoléculas inorgánicas. Estas biomoléculas, como ya vemos, sí van a ser sintetizadas por las diferentes estructuras celulares, y van a ser los glúcidos, que en este caso vienen a ser la formación de carbohidratos, los lípidos, mismas que también podríamos encontrarlas dentro de las membranas plasmáticas juntos con las proteínas, las cuales se sintetizaban dentro de la célula. Recordemos, a partir de que iniciaba dentro del núcleo y terminaba dentro de los ribosomas, mismas que podían ser almacenadas o secretadas por la misma célula. Y por último, algo muy elemental, que viene a ser los ácidos nucleicos, que conforman todo el código genético de esta célula. Ahora, estas biomoléculas van a estar formadas por bioelementos que, si nos vamos a dar cuenta dentro de las estructuras de cada una de estas biomoléculas, van a ser elementales. Y por el mismo hecho va a existir una división que a simple vista la vamos a ver como elementos primarios, secundarios y los oligoelementos. Ahora, los que vamos a tener más importancia aquí entender son los
bioelementos primarios, las cuales van a ser el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. En algunas literaturas más actualizadas también se lo reconoce al fósforo y al azufre. Otras literaturas las obvias, pero entre las más importantes que se van a repetir son las primeras 4. Por último, ¿por qué es importante entender la bioquímica, estudiarla y aplicarla dentro del ámbito médico? Bueno, en primer lugar, conociendo, estudiando la bioquímica, vamos a comprender cada uno de estos eventos que existe dentro del cuerpo, el metabolismo, y que les permite diferenciar de cada uno de los diferentes órganos que va a existir. Recordemos, cada órgano cumple una función específica. Y si recordamos los principios elementales de la célula, cada tejido está conformado por células, mismas que cumplen una función en específico. Entonces, si nosotros entendemos lo normal, el proceso químico y fisiológico normal de un órgano, nosotros también vamos a comprender los aspectos patológicos. Una vez que comprendamos eso, vamos a prevenir, diagnosticar, pronosticar y además identificar la evolución de una enfermedad mediante todos estos procesos bioquímicos que nosotros conozcamos. Espero esta pequeña charla acerca de este tema, de un poco de generalidades de la bioquímica, haya sido de su agrado. Si desean buscar un poco más de información sobre esta temática, aquí se encuentra la bibliografía misma que se va a encontrar en la caja de comentarios y que podrán revisar en el transcurso de que ustedes vayan estudiando esta materia. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima ocasión.